Saludos, mis queridos hermanos, le bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, en este lugar santo que ha creado el eterno Dios, Yahweh, Shebaot, Dios de los ejércitos, Dios fiel, fuerte y valiente, para que usted y yo podamos disfrutar y conectarnos con la manifestación de Dios, porque la naturaleza es una manifestación de Dios. Tú eres una manifestación del poder de Dios. Dios tuvo en un momento determinado, el que llena todas las cosas, toda la plenitud y todo, tuvo que despojarse de sí mismo para que tú seas creado y todo esto sea creado. Todo lo que tú y yo palpamos, olemos y vemos es parte de la manifestación de Dios, y por ello pues nosotros nos apartamos para disfrutar de esta manifestación y conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Jesús constantemente tenía que hacerlo. Jesús vivía rodeado de una multitud, y en un momento de su vida, de su existencia en la humanidad, en la tierra, él decía: yo ahora tengo que apartarme un momento para estar a solas con mi Padre. Y por ello también quitó un enigma que había y dijo: yo me voy, pero me voy a quedar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y cuando ustedes vayan a orar, entren a su cuarto, entren a su aposento, y mi Padre que oye en lo secreto le va a recompensar en público. Y es porque la intimidad es importante, porque se rompió el velo, porque ahora el Espíritu Santo permanece en cada cosa y dentro de cada uno de nosotros, para que tengamos acceso por medio de Jesús al trono santo de la gracia. Yo quiero invitarlos a leer una palabra que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 20, versículo 9, y por ser la irrefutable, incambiable y poderosa palabra de nuestro Dios, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo alargaba su discurso, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Gloria al eterno Dios. Estamos aquí escuchando, leyendo una palabra poderosa que, wow, ¿qué es eso tan grande? ¿Qué es eso? Una rata. Bendito el Dios. Parte de lo que aquí se vive y estamos grabando. ¿Cómo se llama eso, mi don? Eso es dañino, ese pájaro. Se le pega a uno. No, le saca el maíz de guandule a uno. Y muerde a uno, ¿no? No. Bendito Dios. Señores, estamos disfrutando de la naturaleza, pero a la vez desconocemos. La manifestación de Dios fue tan amplia que los animales que están en la naturaleza lo desconocemos. Volviendo en el contexto de la palabra, dice que Pablo se encontraba predicando en un lugar, y en aquel lugar, denominado el aposento alto, Pablo se había alargado con aquel mensaje que estaba llevando en ese momento a los que allí estaban y le estaban escuchando. Y había un joven llamado Eutico que se encontraba en una ventana, o sea, en la parte más alta. Él estaba en el aposento alto, pero entonces Eutico se encontraba en la ventana del aposento alto. Dice la palabra que al Pablo alargarse, Eutico se durmió. Y cuando se durmió, cayó como un aguacate y se murió. Mientras Pablo predicaba el evangelio de la resurrección, a alguien le causó sueño, y este sueño lo llevó a morirse. Esto me conecta directamente con lo que allí estaba pasando. Primero, era necesario que Eutico se muriera. Es necesario que el evangelio que tú y yo escuchamos nos mate, y que luego ese mismo evangelio, esa misma palabra que produce vida, entonces también nos resucite. Porque solo después de haber muerto a nuestros delitos y pecados, podemos entonces entender el gozo de la gracia derramada del Padre sobre cada uno de nosotros. Eutico se murió. Pero yo me pregunto, la palabra dice que Pablo estaba predicando y que alargó su prédica, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba predicando Pablo? Cuando usted y yo estudiamos la vida de Pablo, nos vamos a dar cuenta que cuando Pablo, ¿verdad? Era Saulo tenía una forma de ver la vida. Saulo había estudiado en la escuela de teología de mayor prestigio de ese momento. Pablo viene de la escuela gamalieliana. La escuela gamalieliana, los judíos se la había enseñado en el aprendizaje de la Torá, que son los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. A Pablo se le había enseñado que, número uno, que si llegaba un Mesías, que lo estaban esperando, aún una parte de los judíos lo esperan, Jehová les reprenda, que estaban esperando a este Mesías. Si el Mesías venía y moría, solo enseñaban en la escuela gamalieliana a Pablo, entonces este no era Mesías.
¿Qué resulta? Que cuando Pablo estudiaba este tipo de teología en una escuela poderosa de ese momento, la que Gamaliel, que era uno de los más entendidos en ese instante, enseñaba directamente a Pablo, entonces Pablo adoptaba el comportamiento judío. ¿Cuál era este comportamiento judío que Pablo adoptaba? El de predicar un evangelio, una palabra que no transforma y que no cambia. Por ello Pablo asintió cuando mataron a Esteban, diciendo: mátenlo. ¿Y qué predicaba Esteban? Esteban dijo que había visto los cielos abiertos y a la diestra de Dios el Hijo del Hombre. ¡Wow! Gloria al eterno Dios. Saulo no podía ver esto. Para Saulo ver esto, entonces tenía que tener un encuentro con el evangelio que cambia, transforma y probablemente te mata. Camino a Damasco, mientras Saulo iba persiguiendo a aquellos que tenían esta doctrina que predicaba Esteban, entonces camino a Damasco tiene un encuentro con Jesús. Y el encuentro con Jesús, que ya había muerto, ahora deja a Pablo ciego. El Pablo que entendía toda la Torá y que tenía una filosofía y una teología, ahora se le estaba cambiando el mensaje. Yo estoy pensando, ¿qué estaba predicando Pablo en el aposento alto? ¿Por qué Eutico se durmió? Entonces Pablo ahora está ciego. Tiene Dios que utilizar a uno más bruto que Pablo, con menos asignación que Pablo, con menos autoridad de Pablo, y le dice a Ananías: mira, en la casa de Judas, allá está uno que yo lo necesito para que predique. Ve e imponle la mano. En el evangelio de Pablo, de Saulo, no se imponía la mano. Ahora Ananías impone las manos a Pablo. Pablo recobra la vista. Pablo tiene un encuentro con Cristo. Y el mensaje que Pablo comienza a predicar de aquí era distinto al que él había aprendido. Ahora había visto el muerto. Lo que había espantado a Pablo no fue que él había aprendido la teología judía, sino de que la teología le enseñaba de que si el Mesías moría, entonces no era Mesías. En ese momento habían unos 150 aspirantes a Mesías que todos salían de la misma tierra. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 5, habla de Teuda. Dice que allá estaba Teuda. El original dice Teuda, que lo seguían muchos y que decía que iba a dividir el mar en dos. También se levantó Judá el Galileo, dice, y el cual era importante. Eso era aspirante a Mesías. Entonces, ¿qué se da aquí? Que lo que a Pablo le impacta es que Cristo, que decía que era Mesías y ellos lo mataron, ahora tuvo el encuentro. Yo lo vi. Yo quedé ciego, pero yo lo vi. Entonces ahora el evangelio es transformador. Pablo comenzó a predicar sobre el Cristo de la cruz, el Cristo que había resucitado y que había venido para redimirnos a ti y a mí del pecado. ¿Qué predicaba Pablo? Predicaba la resurrección de Cristo. Predicaba que Dios se había encarnado en su Hijo, se había hecho carne. ¿Para qué? Para morir a causa de tus pecados y los míos. El asunto es que ahora están predicando el evangelio de la motivación y por ello tenemos iglesia con muchos cristianos motivados pero no convertidos, porque lo único que te convierte es la verdad, es el encuentro, es Cristo. Entonces cuando tú tienes este encuentro con Cristo, ya tú no necesitas que te motiven, tú necesitas que te hablen de Cristo, porque es la palabra que es Cristo, que es el verbo encarnado, lo que te va a cambiar, te va a redimir, te va a direccionar y te va a llevar a la salvación eterna. Claro que la salvación es un regalo. El asunto es que un regalo tan importante y que nosotros no prestamos tanto asunto y lo dañamos y lo echamos en la basura y no nos importa. La fe en Cristo va a hacer la diferencia. Confía en Dios. Yo te motivo a que confíe en Dios, a que vayas y te congregues en una iglesia donde prediquen la resurrección, el evangelio del Cristo de la cruz, del Cristo resucitado. Una religión cristocéntrica que te prediquen el mensaje de la cruz para que ese mensaje te haga ir al cielo, a donde mora nuestro amado Yeshua, nuestro amado Yahweh Shebaot, y que el Espíritu Santo de Dios sea el que te guíe a la verdad infinita de ese Jesús. Yo oro para que en el nombre poderoso de Jesús, donde quiera que tú te encuentres, esta palabra cause vida en ti. Que aquellos huesos secos que están secos, en el nombre poderoso de Jesús reverdezcan. Que si estás enfermo, donde quiera que esté, el evangelio de poder que Pablo predicaba, que es el mismo evangelio que aún continuamos predicando, te sane y te convierta en el poderoso nombre de Jesús. Uno se durmió y fue Eutico, pero otros quedaron de pie, y por ello, porque el mensaje dice que cuando los hombres se callen, las piedras hablarán. Por ello, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y declaro sobre tu vida que el mensaje de Jesús va a llegar a ti y a tu familia y lo va a llevar a sus pies.
Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.